tal? ¿Cómo le va? Bienvenido a su programa Pensamiento Analítico, el programa en el cual analizamos los temas de la vida cotidiana con un punto de vista psicoanalítico, intentando ver un poco más allá cuáles son las razones inconscientes y la psicodinámica de estas cosas que nos pasan a todos. El día de hoy vamos a hablar sobre el vacío existencial, que fue avasalladoramente el vencedor en la encuesta semanal para los temas, así que yo creo que vamos a hablar de esto toda la semana, así que quédese pendiente para el siguiente episodio, que vamos a continuar con esto, porque aparte es un tema extensísimo. Vamos a pensar ¿por qué sucede esto? Primeramente, ¿no? Es una cuestión de depresión, es una enfermedad mental, estamos mal por sentir que nuestra existencia no tiene ningún sentido, o realmente hay algo más allá. Vamos a pensar un poquito sobre todas estas cosas. Y creo que primeramente tendríamos que referirnos a un video anterior, que era el significado de la vida. Si usted no lo vio, es un video que ha tenido éxito, búsquelo por ahí en la lista de reproducción, seguramente le va a gustar si le está interesando este tema. Y es que si nos pusiéramos a pensar qué sentido tiene nuestra vida, si nos ponemos muy analíticos, vamos a ver que no tiene mucho sentido, ¿no? ¿Qué cosa tan horrible de decir? ¿Cómo que mi vida no tiene sentido? Si lo pensamos en una escala cósmica, ¿no? ¿Cuánta gente vive aquí? ¿Cuánta gente ha vivido? ¿Cuánta gente ha muerto? ¿No? Imagínese lo insignificantes que somos, nada más en el tiempo que tiene nuestro planeta existir antes de que fuera magma, y antes era polvo espacial, y después de eso pasaron un montón de cosas, llegaron los dinosaurios, se extinguieron los dinosaurios, y ahorita en un momentito de la historia estamos nosotros, ¿no? Que como especie tenemos un puñado de años todavía, y como civilización todavía menos. ¿Qué significado tiene todo esto? ¿No? ¿Qué significado tiene la vida de una mosquita? ¿Qué significado tiene la vida de un árbol? Si nos ponemos desde ese punto, pues realmente nos vamos a acabar sintiendo como en ese hueco, ¿no? Es que realmente nada tiene sentido. Sin embargo, todas las cosas van teniendo el sentido que nosotros mismos le damos. Ese es el punto de esto. Y ahí es en donde podríamos empezar a elaborar un poquito más sobre esto del vacío existencial. ¿Por qué de repente sentimos que nada tiene sentido? Porque cuando hablamos del sentido que nosotros le damos, tiene que ver con nuestra subjetividad, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Dentro de nuestra subjetividad va a estar nuestros vínculos, nuestra educación, nuestro rol social, nuestra religión, si usted quiere. Todas estas cosas es algo que nosotros vamos construyendo alrededor de nuestra existencia. Y eso, específicamente, eso es lo que le da sentido. No porque algo sea tangible y que nos haga pensar que entonces yo nunca voy a desaparecer, porque eso ya tiene que ver justamente con otra cuestión, más bien narcisista en nuestra persona, ¿no? Con esta imposibilidad que tenemos todos de imaginarnos el mundo sin nosotros. Porque bueno, todos nosotros desde nuestra cabeza somos el protagonista, ¿sí se fija? O sea, no estamos como de coestelares con algún otro. Nosotros somos los más importantes en nuestra vida. Y esto, como le digo, es una cuestión de percepción, porque simplemente no nos podemos imaginar que en algún momento nos vamos a morir y que después de un tiempo todas las personas que nos conocieron van a haber muerto y seguramente se nos van a olvidar de nosotros, ¿no? A menos de que nos hagan un monumento y va a pasar un poquito más de tiempo hasta que pierda significado ese monumento, o explote el sol, vaya usted a saber, o caiga un asteroide o empiece una guerra nuclear que borre a toda la vida sobre el planeta y ya nada de eso va a quedar, ¿no? Pero esto, como le digo, tiene que ver con el miedo que tenemos de dejar de existir, que también lo vamos a poder abordar. Pero en un primer momento vamos hablando de estas cosas que iba enumerando hace ratito, que son las que le dan significado a nuestra vida. Todo esto entra dentro de nuestra subjetividad y es justamente lo que nos permite que lo que hacemos tenga un sentido. Otra vez, si pensamos, ¿qué sentido tiene que yo vaya todo apretujado en el transporte público a mi trabajo a las 4 o 5 de la mañana? Pues en una escala cósmica déjeme le digo que nada, pero seguramente ese trabajo, dentro de su subjetividad, tiene un sentido. Y si no lo tiene, ahí es en donde deberíamos de empezarle a rascar. Pero por lo general debe de tener este sentido. Yo estoy yendo ahí para poder trabajar, para tener un sustento, para poderme dar gustos, para poder sostener a mi familia, y ahí es en donde está el significado. ¿Y se fija? Es una cuestión subjetiva, porque si no hubiéramos tenido nada de eso, si no hubiéramos tenido tal vez esa familia, si no tuviéramos que darle sustento, pues tal vez no estaríamos haciendo eso. Esto es lo que le va dando un sentido. Entonces, fíjese cómo el sentido de nuestra propia vida tiene que ver con las cosas que hayamos construido, con esos primeros momentos también que vivimos en casa, en donde nos pudieron dar nuestros padres una parte de su educación, cómo nos presentaron a la sociedad, cómo nos dijeron cuál era nuestro sentido de estar ahí, qué era lo que se esperaba de nosotros. Todas estas cosas van quedando almacenadas en nosotros y van sirviendo como si fueran un camino o a veces un túnel, ¿no? Que no nos permite ver mucho más allá de esto, pero nos van dando una guía más o menos de cómo me debería de conducir.
cómo me debería de conducir para que la gente de mi alrededor me quiera. Esto es una cosa que ya habíamos hablado en otros momentos y que tal vez suena un poquito fuerte de decir, ¿no? Como entonces todo esto lo hacemos para que nos quieran los demás. En gran parte sí, y no tiene nada de malo. ¿Sí? Cuando lo decimos así suena como si fuera un impulso egoísta, ¿no? Todo lo hago para que me quieran, no, pero lo hago para sentirme querido, para yo también poder querer a las personas, para tener vínculos con los demás, para sentirme acompañado, para poder tener el disfrute que me proporciona tener otras personas a mi alrededor. Entonces, si nos vamos rascando un poquito, fíjese cómo ya hablamos sobre estos valores o esa parte de la educación que nos van dando. Después de eso, los vínculos que vamos teniendo, nuestro trabajo, que también tiene que ver con nuestra capacidad de desarrollarnos. Estas cosas pueden llegar a tener sus descalabros, pueden llegar a tener un momento de crisis. Pensemos, por ejemplo, en los vínculos. Si nosotros estamos tal vez con una pareja o con nuestra familia y eso es gran parte de nuestra felicidad y de nuestro día, y uno de ellos muere. En ese momento se siente como que ha perdido un sentido parte de nuestra vida, porque efectivamente lo ha perdido. Todas estas cosas que íbamos haciendo, imaginemos en una situación muy trágica, ¿no? Que mueren nuestra pareja, ¿no? La madre o el padre de nuestros hijos. Y uno dice, ¿qué hago ahora? ¿No? ¿Qué sentido tuvo todo esto? ¿Qué sentido tuvo haber hecho todas estas cosas, haber crecido? Y ahí se puede llegar a reconducir nuevamente, ¿no? ¿Por qué? Porque entonces buscamos un nuevo sentido. Bueno, ahora que ya no está, soy yo el que tiene que sacar adelante a estas criaturas, o soy yo el que tiene que hacer estas y otras cosas por lo que nosotros ya habíamos vivido. Ahí se reconduce y hubo un momentito en el cual sentíamos que nada de esto tenía significado y que nosotros nos habíamos quedado vacíos. Esta es una situación muy difícil para muchas personas porque resulta ser un bache imposible de sortear, ¿no? Porque entonces pareciera que ya no queremos ni siquiera vivir porque hemos perdido a esas personas, ya sea a alguno de nuestros padres o a los dos o a nuestra pareja, pero entonces parece que ya todo se ha acabado en nuestra vida, ya no tiene ningún sentido. Y esto es una cuestión que, si lo pensamos, mientras más vamos construyendo alrededor de alguien, más dolorosa es la pérdida, y esto es una cosa que no le podemos dar la vuelta. El asunto ahí es que esa era una parte de nuestra vida. Esto también puede llegar a suceder de una manera pareciera más superficial si perdemos nuestro trabajo. Imagínense nada más lo que involucra perder un trabajo. Fue toda la preparación que hicimos, todos los años que estuvimos en la escuela, todos los sacrificios que tuvimos que hacer para llegar a ese lugar, y por una situación tal vez fuera de nuestro control o tal vez por una situación que nosotros mismos generamos, perdemos el trabajo y nos quedamos desempleados. Y ahí es otra vez un bache, ¿no? En donde en ese momento sentimos que nada de esto tiene sentido, que me siento vacío porque entonces ya no tengo un propósito, porque efectivamente eso es lo que sucedió. Hemos construido tantas cosas alrededor de esas actividades que al momento en el que faltan, nosotros sentimos que ya no tiene ningún sentido. Pero ahí hay que recordar nuevamente, todo eso era algo inventado por nosotros, es algo de nuestra subjetividad, y ahí es en donde está la oportunidad de reconducir todas estas cosas. Porque si no, imagínense, hay muchas personas que van hablando, no, es que las personas más importantes para mí son mis padres, y si ellos mueren, yo ya no tengo ningún sentido para vivir, yo me puedo morir en ese momento. Imagínense, si así fuera, pues hubiéramos tenido unas dos generaciones, yo creo, de seres humanos, ¿no? Porque claro que todos queremos muchísimo a nuestros padres, pero el punto ahí es qué tanto de eso construimos para que se sienta como que nuestra vida ha perdido totalmente un sentido cuando una de estas cosas falla. Estábamos hablando sobre los vínculos que tenemos con las personas y cómo nos puede llegar a afectar el perder estos vínculos, y ahí es en donde nos sentimos vacíos. Hemos hablado sobre el trabajo, que igual perderlo nos puede hacer trastabillar en ese momento. Cuando hablamos sobre nuestro desarrollo, que tendría que ver con esta parte del trabajo, también tiene que ver con el tipo de actividad que nosotros vamos desempeñando, porque realmente, ¿qué es lo que estamos haciendo y cómo le podemos llegar a sentir como algo bueno, como algo que nos hace sentir bien? Y es que cuando hablamos también de esta parte del desarrollo, tendríamos que preguntarnos si lo que nosotros estamos haciendo, parte de nuestro trabajo, ¿no?, guarda algún tipo de significado para nosotros, porque esto es algo también sumamente importante de entender, que no nada más es una cuestión de estar, no sé, picando piedras, ¿no?, para sentirnos que estamos siendo productivos, porque también el ser productivo tiene una parte de nosotros súper ligada a nuestra autoestima, ¿no?, y a nuestro valor que vamos sintiendo que tenemos en la sociedad, con nuestra pareja, con nuestros amigos. Esta parte de nuestro trabajo, dependiendo de cómo va entrando en nuestra subjetividad,
es que nos puede ir a obstaculizar de una o de otra manera cómo sentimos esta parte como de sentirnos bien con nosotros mismos, de sentir que ese vacío existencial de alguna manera está limitado, de alguna manera se ha podido contener. ¿Por qué? Uno podría decir, bueno, pues, y entonces ¿qué hago? ¿Me cambio a ser, no sé, florista o alguna otra cosa que me llene más en mi vida? Realmente es, otra vez, no por la actividad que vayamos desempeñando, sino por el significado que va teniendo para nosotros y el gusto que nosotros le vamos añadiendo en ese sentido a la actividad que sea. Así sea, como le digo, estar picando piedras. Porque puede parecer que es un trabajo que no tiene ninguna trascendencia, ¿no? De repente vemos números y números y números y tal vez estoy haciendo algo para que una empresa transnacional gane un porcentaje más, pero para mí no tiene ningún sentido, ¿no? Yo nada más estoy viendo facturas, tal vez yo estoy haciendo cuentas y cuentas y cuentas y programas y programas y programas que no tienen ningún sentido más allá de este proyecto en ese momento. Entonces, ahí estoy hueco, ¿no? Ahí es en donde me siento que no tiene trascendencia. Y hay que recordar esto que estábamos hablando en un principio. Ya que le empezamos a poner este aspecto de que sea trascendente en nuestra vida, nos estamos poniendo una barra increíblemente imposible, ni siquiera increíble, imposible de alcanzar, ¿no? ¿Por qué? Porque imagínense, todos deberíamos de ser lo más importante, la persona, el presidente, el emperador del universo para sentirnos bien. Pues claro que no. Una vez más, nosotros vamos atendiendo este tipo de cosas, como aunque sea estar levantando piedras o haciendo agujeros en el piso. Eso es un medio solamente. Y es un medio que por un lado me hace sentir que estoy generando algo, que estoy pudiéndome sostener a mí mismo. Y que tal vez la tarea no es tan interesante, ¿no?, como lo quisiéramos pensar o tan trascendente, pero eso solamente es un medio. Y es un medio que yo he elegido. Ahí es en donde ya podríamos entrar en un terreno en donde igual y sí tendríamos que hacer algún cambio. Porque hay muchas personas que acaban sintiendo esto como algo impuesto, ¿no? Es que al final de cuentas este fue el único trabajo que encontré. Y el único trabajo que encontré, y a partir de ahí ya no he vuelto a buscar. Si se fijan, todas estas cosas tienen que ver con nuestras decisiones y también cómo nosotros vamos afrontando estas cosas. Porque pensémoslo como si fuera un diorama, una balanza de alguna manera. Por un lado tenemos nuestros vínculos, por otro lado tenemos nuestra sociedad, tenemos la educación que hemos recibido y nuestro desarrollo, que tiene que ver con nuestro trabajo y con todas estas cosas que vamos haciendo. Si estas cosas empiezan a flaquear, vamos a tener estas preguntas constantemente. Y ni siquiera es como una pregunta, porque realmente nosotros nos vamos contestando. Es que no tiene ningún sentido. Es que estoy vacío. Es que no tengo metas. Es que no tengo nada que me motive. Y vamos a hablar un poquito más adelante, seguramente en el siguiente episodio, para que se quede con nosotros en la próxima publicación. ¿Realmente es necesario tenerlo todo para no tener este vacío existencial? ¿No? Realmente necesitamos ser increíblemente felices para que nuestra vida sintamos que tiene un sentido, para que nosotros le podamos dar ese significado que tanto hemos estado hablando el día de hoy, o hay otras formas. Y es que tendríamos que alcanzar a diferenciar cómo esto también puede venir desde un lado como una depresión, ¿no? Como algo que ya yo vengo arrastrando de muchos otros lados de mi vida, que se me han ido juntando estas tablas y que ahorita se siente increíblemente pesado, que no es nada más una cuestión de mi trabajo, que no es nada más una cuestión de mi familia, que no es nada más una cuestión de los vínculos que tengo, sino que todas estas cosas se me han ido acumulando o han ido quedando desconectadas de mi vida y que por supuesto ahí nos vamos a sentir terriblemente mal y que nos va a estar dando, bueno, de latigazos ahí nuestra enfermedad sin podernos dejar disfrutar. Y pues bueno, pues por hoy este va a ser el tema. Espero que le haya gustado. Si le gustó, denle un like, compártalo y quédese pendiente para la segunda parte, porque vamos a estar hablando un poquito sobre la espiritualidad, sobre esta parte que estábamos hablando, sobre si es necesario tenerlo todo para no tener este vacío existencial. Así que hay mucho para cortar en este tema. Pero yo por el día de hoy me despido. Soy José Luis Amarripa. Hasta pronto.